Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Historia de la Cultura. Hoy para conversar con la profesora Adriana Barrantes justamente sobre las transformaciones del Estado-Nación en la modernidad y concretamente analizar los procesos de construcción y de transformación de los estados y de las identidades en el siglo XIX y siglo XX. Bienvenida, Adriana, profesora de la Cátedra de Historia, a este segundo programa de Historia de la Cultura. Muchas gracias, Sol. Es un placer estar acá con ustedes y aportar un poquitito de este resumen importante que vamos a hacer sobre las revoluciones burguesas y su papel en la construcción de los estados modernos. Muchísimas gracias, Adriana. Adriana nos ha traído una presentación muy interesante, muy gráfica, para compartir el contenido que ella nos va a mostrar hoy. Y bueno, Adriana, para empezar esta conversación, este diálogo sobre este tema tan interesante, que además tiene una enorme vigencia, el tema del Estado-Nación, ¿verdad? De sus transformaciones, de cómo fue ayer y cómo es hoy. Contanos un poco cómo influyeron las revoluciones burguesas del siglo XVIII en la construcción de esos estados modernos. Bueno, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Quizás quisiera, antes de iniciar, aclararle a los que son estudiantes que por efectos de tiempo vamos a abordar los temas de una forma muy general, pero que en el libro los pueden encontrar a profundidad y también en las conferencias y en las tutorías se van a abordar con mayor precisión, ¿verdad? Yo voy a referirme en términos generales a esta influencia. La primera parte que tenemos que considerar es que las revoluciones burguesas del siglo XVIII, especialmente la francesa y la Revolución Americana, son las que sientan las bases ideológicas de los estados modernos, ¿verdad? Nos introducen principios fundamentales como el de soberanía nacional, el de separación de poderes, el constitucionalismo y los derechos individuales. Estas ideas rompieron por completo con el orden absolutista anterior y consolidaron pues este nuevo estado, ¿verdad? Moderno, que es un modelo de donde el poder ahora va a emanar del pueblo y se ejerce mediante instituciones representativas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la estructura que nos brindan. Las revoluciones burguesas suponen una ruptura decisiva entre el antiguo régimen que caracterizó a la monarquía absoluta, con privilegios estamentales y desigualdad legal, y en su lugar promueve un orden basado en la igualdad jurídica, ciudadana, en un Estado de Derecho. Estas revoluciones facilitan el tránsito hacia esos estados modernos, laicos, centralizados y racionalizados, que buscan organizar la sociedad ahora mediante leyes comunes para todos los ciudadanos. Este aspecto es muy importante porque también con este nuevo nacimiento de estados modernos y una nueva legalidad, surge también el ascenso de la burguesía como una clase dirigente. En este proceso es importante destacar a la burguesía como un impulso revolucionario que permitió el ascenso al poder político, ¿verdad? Transformando estructuras del Estado, reflejando sus intereses, sobre todo los intereses que tenía la burguesía en consolidar la libertad económica, la propiedad privada, el libre comercio y las garantías jurídicas. Este proceso marca el inicio de una nueva hegemonía social en la que la burguesía se convierte ahora en la clase rectora del Estado, desplazando a la nobleza tradicional. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Porque vamos a ver ahí también la influencia de esta clase social en este nacimiento de estados modernos. Hay una expansión global del modelo liberal. Las ideas revolucionarias del siglo XVIII se difundieron a lo largo del siglo XIX por toda Europa y América Latina, influyendo en numerosos procesos de independencia,
en reformas liberales y se dio una expansión que ayuda a consolidar modelos republicanos con constituciones escritas, sistemas parlamentarios y elementos esenciales de lo que nosotros consideramos el Estado moderno. Incluso en países donde hubo una revolución directa, esas formas fueron inspiradas en ideas de transformación de estructuras estamentales. Otro aspecto muy importante o clave en este proceso es la construcción de una ciudadanía activa. Las revoluciones vinieron a romper la idea de que los ciudadanos son súbditos, pasivos, y los colocó como agentes activos de sus derechos, deberes políticos. El sufragio, la participación en asambleas, la exigencia de rendición de cuentas por parte de los gobernantes fueron prácticas que transformaron la relación entre el individuo y el Estado, fortaleciendo las bases del Estado moderno. Esto es muy importante y en los contextos actuales es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia de nuestra participación y de la importancia que hemos tenido en los procesos de transformación de los estados, ¿verdad? En este contexto, las ideas ilustradas también influyeron profundamente en la formación de identidades nacionales, sobre todo en Europa y en América, al promover conceptos de soberanía popular, libertad, igualdad ante la ley y el uso de la razón. Estas ideas cuestionaron el absolutismo y el orden basado en la religión o el linaje, y nos pusieron en lugar una comunidad política que se construye con los ciudadanos racionales y con la voluntad común. En América inspiraron movimientos independentistas, ayudaron a los criollos a diferenciarse de las metrópolis, además fomentaron la creación de sistemas educativos y el uso de una lengua común, símbolos patrios y herramientas para unir al pueblo, ¿verdad? Ya ahí entraríamos en los procesos de invención del Estado-Nación. Y así la Ilustración dio origen a una nueva forma de identidad basada en la nación como un proyecto colectivo, nacional, laico y moderno. Podemos continuar, si querés, con la siguiente. Uh-huh. Adriana, y entonces, ¿qué diferencias se encuentran, digamos, entre el nacionalismo civil y el nacionalismo étnico en la consolidación de esos estados? Y también, ¿cómo influyó la unificación de Alemania e Italia en la redefinición de las fronteras europeas? ¿Verdad? Son elementos que, digamos, dialogan entre sí, pero ¿cómo comprenderlos, digamos, en su marco general? ¿Verdad? Aquí, bueno, históricamente estamos pasando por procesos, ¿verdad? Empezamos por un proceso inicial donde se consolida el Estado moderno, pero es importante hablar del nacimiento de estos conceptos, ¿verdad? El nacionalismo civil y el nacionalismo étnico, que representan dos formas muy distintas de entender a una nación y que han influido de manera diferente en la consolidación de estados. El nacionalismo civil lo podemos distinguir porque se basa en la idea de que la nación se construye a partir de la voluntad compartida de los ciudadanos y es más basado en valores comunes como libertad, igualdad ante la ley, participación política y ciudadana. No importa tanto el origen étnico, religioso o la lengua materna, sino su compromiso con un proyecto común. Este tipo de nacionalismo fue clave en la formación de repúblicas como Francia y Estados Unidos, donde se priorizó la creación de estados con instituciones políticas inclusivas y una identidad nacional basada en la adhesión a valores democráticos, ¿verdad? Que podemos también ahí incluir nosotros el proceso que posteriormente tuvo Costa Rica como formación de Estado-Nación. Y luego está el nacionalismo étnico, que define la nación con elementos culturales, lingüísticos, históricos y raciales compartidos. Esa es una identidad ancestral común. La pertenencia no se basa en la voluntad, sino en el nacimiento o en el origen. Este modelo fue más común en estados como Alemania, Italia y Serbia, donde se buscó unificar poblaciones que compartían una misma etnia, ¿verdad? O sangre, entre comillas, e incluso estaban separadas políticamente. Este tipo de nacionalismo ha estado más vinculado a la exclusión que los otros y en muchos casos ha sido causa de conflictos y de guerras, ¿verdad? Podemos ver que ha sido un tema sensible este tipo de nacionalismo. En síntesis, el civil tiende a incluir y a construir el Estado a partir de una ciudadanía compartida, mientras que el étnico tiende a excluir y a basar identidades que sean heredadas. Entonces, ambos modelos que han influido en procesos de formación de estados modernos han tenido consecuencias políticas y sociales muy distintas, ¿verdad? Y
Concretamente, a lo que me preguntaba sobre la unificación de Alemania en 1871 y en Italia en 1861, se transformó profundamente el mapa político de Europa del siglo XIX, al consolidar dos estados-nación que no existían como tales antes, ¿verdad? Este proceso implicó la redefinición de fronteras internas y externas, rompió con el antiguo equilibrio territorial heredado del Congreso de Viena en 1815, que había restaurado el poder de las monarquías tradicionales tras las guerras napoleónicas. En el caso de Alemania, la unificación liderada por Prusia bajo el imperio de Otto von Bismarck implicó la incorporación de múltiples estados germánicos y la exclusión de Austria, lo que alteró las esferas de influencia en Europa Central. Y Alemania emergió como una potencia unificada, ya industrializada y militarmente fuerte, generando tensiones con otras potencias como Francia, que perdió Alsacia y Lorena tras la guerra franco-prusiana. Este conflicto y el ascenso de Alemania sentaron las bases para la rivalidad que vamos a ver, que genera el fervor de esa Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Por otra parte, la unificación de Italia, impulsada por el Reino de Piamonte, Cerdeña, en las figuras de Cavour y Garibaldi y Víctor Manuel II, supusieron la integración de reinos y territorios fragmentados, como los estados pontificios, los reinos de las dos Sicilias y Lombardía y Veneto, bajo un solo estado. Esta reorganización institucional debilitó muchísimo la influencia de Austria en la península itálica y redujo también el poder del Papa, ¿verdad? Esto modifica el equilibrio político en toda la región del Mediterráneo. Ambas unificaciones representan el triunfo del nacionalismo sobre el orden imperial y dinástico del siglo XIX y redibujan las fronteras, modifican alianzas, cambian el balance del poder político en Europa, provocando muchísimas tensiones que son interestatales, que tendrían consecuencias a largo plazo para el continente. Esas consecuencias las podemos ver, ¿verdad?, como el origen de antecedentes históricos y posteriormente evolucionan a causas y origen de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, es importante este recuento que hicimos para posteriormente centrarnos un poco en cómo estos conflictos bélicos que se desencadenan posteriormente van configurando o transformando el concepto de Estado-Nación, ¿verdad? Sí, claro, Adri, o sea, a partir, digamos, de los conflictos, ¿verdad? Neocoloniales, digamos, que suscita, digamos, esta carrera armamentística, ¿verdad? Y las nuevas configuraciones territoriales, el deseo de expansión, obviamente, hacia otros territorios, hay se redibuja, digamos, se va redibujando y va transformándose el mapa geopolítico europeo y más allá de Europa también, con todo el proceso, digamos, de expansión hacia Asia, África y otros territorios también en América Latina. Vamos a hacer una corta pausa en este momento para comentarles que este programa lo pueden ver en las redes sociales de la Cátedra de Historia, de Onda UNED, pero también hay una réplica del programa en el 101.5 de Radio Nacional, que también le invitamos a verlo. Ya regresamos. Onda UNED. Acortando distancias. Onda UNED. Acortando distancias. Muy bien, volvemos en este programa de la transformación del Estado Nacional en la modernidad, un programa de contenido, digamos, particular del curso de Historia de la Cultura. Saludamos nuevamente a nuestros y nuestras estudiantes y a todo el público que nos escucha. Hoy estamos con la profesora Adriana Barrantes, quien nos está comentando justamente y nos está ampliando sobre este tema tan interesante. Adriana, y para continuar, digamos, con lo que veníamos conversando, ¿verdad?, en relación con las reconfiguraciones del mapa geopolítico europeo, ¿Cómo hacer esa lectura, digamos, de los conflictos bélicos que marcaron el siglo XX y que cambiaron el concepto del Estado-Nación?
¿verdad? Cómo impactan en su consolidación y cómo también posterior, digamos, a las dos grandes guerras, lo que se conoce como la Guerra Fría también va a tener un impacto importantísimo en la construcción de las identidades nacionales de Asia, de África y de América Latina. Bueno, primero es un poco complejo abordar esto en pocos minutos. Yo insisto mucho en que profundicen en todo el acontecer histórico, ¿verdad? En los hechos importantes de esta transición del siglo XIX al siglo XX. Es importante, ¿verdad?, hacer ese señalamiento. Sin embargo, nos vamos a referir un poco a cómo estos conflictos del siglo XX transforman profundamente el concepto en sí de consolidación de Estado-Nación. Al evidenciar tanto fortalezas como límites, las dos guerras mundiales demostraron que el nacionalismo exacerbado, que en este caso en el siglo XIX había sido el motor de unificación y de soberanía, ¿verdad?, como vimos en los dos casos que comentamos anteriormente, podía convertirse en una fuerza profundamente destructiva. Y nosotros podríamos compararlo o hacer conciencia, ¿verdad?, con algunos de los elementos que estamos viendo ahora en las noticias, ¿verdad?, cómo el nacionalismo llevado a un extremo puede ser una fuerza poderosamente destructiva e incluso alimentar sentimientos en masas que pueden ser complejos, ¿verdad?, de transitar, porque pueden generar división, pueden generar exclusión. Es importante también hablar cómo esta fuerza que fue una fuerza destructiva, generadora de enfrentamientos masivos y de genocidios tras la Primera Guerra Mundial, se intentó reorganizar Europa bajo un principio de autodeterminación de los pueblos, lo que dio lugar a la creación de nuevos estados-nación y a la separación de imperios tradicionales, aunque muchas de esas nuevas fronteras fueron artificiales y muy conflictivas, ¿verdad? Trazar mapas y fronteras desde un escritorio siempre nos ha generado muchísimos problemas como humanidad. La Segunda Guerra Mundial impulsó un nuevo paradigma en el que el Estado-nación clásico, soberano, autónomo y autosuficiente empezó a ceder espacio ante estructuras de cooperación internacional. Y ahí observamos cómo surgen organismos como la Organización de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, más adelante y más cerca a nuestro tiempo, más contemporáneo, la Unión Europea, que marcan el inicio de un orden internacional donde los estados aceptan límites a su soberanía en nombre de la paz, de la seguridad colectiva, de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se fortalecen conceptos de ciudadanía universal, de responsabilidad estatal frente a los derechos humanos y a la justicia internacional. Durante la Guerra Fría, los Estados-nación quedaron subordinados a bloques ideológicos y geopolíticos y esto limitó su autonomía real. En paralelo, empezamos con procesos de descolonización que impulsaron la formación de numerosos estados en África, Asia y América Latina. Para muchos de ellos se heredaron fronteras coloniales, arbitrarias y con estructuras débiles que dificultaron muchísimo la consolidación de naciones estables, ¿verdad? Y que trajeron muchísimos conflictos a nivel étnico y a nivel territorial. En conjunto, el siglo XX redefine el concepto de Estado-nación no como una unidad cerrada y autosuficiente, sino como una estructura interdependiente influida por organismos internacionales, actores no estatales y dinámicas globales. Es muy importante señalar que a pesar de esto, la idea de nación no desapareció, sino que se transformó, se incorporaron nuevas demandas ciudadanas, se incorporaron derechos humanos, multiculturalismo, gobernanza compartida en un mundo cada vez más complejo y más interconectado, ¿verdad? Y ahí vamos un poco a lo que me preguntaste complementario, ¿verdad? Que es este impacto que tuvo la Guerra Fría en la construcción de identidades nacionales también, sobre todo en Asia, África y América Latina, ¿verdad? Creo, profe, que ese es un tema como importante de ahondar, entonces tal vez podríamos ahondar un poquito en cómo influye, digamos, esto en países, en mal llamados países de tercer mundo. Sí, estas regiones se inserta una dinámica geopolítica global que coincidió con procesos de interdependencia, de desarrollo y de definición ideológica, ¿verdad? Sobre todo en Asia y en África, la descolonización coincidió con el auge de la Guerra Fría, por lo que muchas de estas nuevas naciones se vieron obligadas a definir su identidad nacional en función del alineamiento político
¿verdad? Ya sea con un bloque capitalista liderado por Estados Unidos o con el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. Esa presión externa dificultó demasiado la construcción de proyectos nacionales que fueran autónomos, ¿verdad? Porque había una influencia ahí geopolítica grande e intereses detrás de esta influencia también. Entonces no tenemos el nacimiento de estados con plena autonomía, sino que más bien una subordinación a la potencia hegemónica según el bloque al que se habían alineado. Esta presión externa también en muchos casos nos llevó a discursos identitarios, se construyeron en oposición al colonialismo, pero también en función de la influencia ideológica que ofrecía ayuda económica o militar, ¿verdad? Algunas naciones como India, Egipto, Yugoslavia intentaron mantener una posición neutral mediante el movimiento de países no alineados, construyendo identidades nacionales basadas en la autodeterminación, el nacionalismo antiimperialista y el desarrollo independiente, pero no son la mayoría de los casos. Y es muy importante también hablar de América Latina, ¿verdad? La Guerra Fría refuerza discursos de identidad nacional ligados a seguridad interna, a la lucha contra el comunismo impulsada por Estados Unidos, a través de la doctrina de seguridad nacional, que esto llevó a la consolidación de estados también autoritarios, a menudo militares, que usaban la idea de defender la nación, ¿verdad?, entre comillas, como una justificación para la represión interna. En esa oposición también surgieron movimientos revolucionarios que reconfiguraron la identidad nacional desde una perspectiva socialista, como ocurrió en la Revolución Cubana en 1959. En este contexto, las identidades nacionales se polarizaron también, unas marcadas por el anticomunismo y el nacionalismo conservador, ¿verdad? Por otro lado, otras también por el internacionalismo socialista y la resistencia al imperialismo, ¿verdad? Entonces tenemos mucha polaridad con una carga impresionante para América Latina de muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, ¿verdad? Con los regímenes represivos que en ambos casos se suscitaron, ¿verdad? Todas estas regiones, durante la Guerra Fría, se impulsa un marco binario que limitó los dos márgenes para construir identidades nacionales propias, populares y diversas. Al mismo tiempo, ese marco que se construyó fortaleció discursos nacionalistas que buscaban afirmar la soberanía y resistir tanto a la intervención extranjera como a las imposiciones ideológicas, y esto marcó profundamente el desarrollo político, cultural y educativo de estos países, ¿verdad? Con profundas heridas, sobre todo, ¿verdad? Si nosotros revisamos la influencia de la Guerra Fría en América Latina, vamos a encontrar grietas profundas, muchas heridas a nivel sobre todo social y cultural, ¿verdad? Que han sido estudiadas a lo largo de la historia y que marcan mucho el sentimiento que nosotros cargamos, ¿verdad? Desde un proceso muy abrupto de colonización hasta un proceso de creación de identidades que nos costó muchísima sangre y muchísimo dolor también. Podemos continuar al siguiente bloque. Sí, Adriana, con una enorme carga, como decís, en todo lo que es la restitución de la memoria en América Latina, los procesos de derecho a la verdad y demás, que han marcado y siguen marcando una impronta, digamos, como decís, una herida colonial en los territorios de América del Sur, por ejemplo, y que hoy recuerdan y reviven muchas de estas situaciones también en la misma Centroamérica con gobiernos de nuevo autoritarios o populistas, ¿verdad? Pero bueno, profesora, nos queda una última pregunta, aunque el tema está sumamente interesante para ir cerrando el programa de hoy, y es cómo han evolucionado las nociones de soberanía y de identidad nacional en el contexto de la globalización, y de qué manera, digamos, la interdependencia económica y política ha desafiado la viabilidad del Estado-nación tradicional. Y bueno, y con eso cerramos esta conversación de hoy. Sí, un poco en ese sentido quería pasar a este bloque porque es precisamente retomar un poco el contexto actual, ¿verdad? Porque nosotros estudiamos nuestro pasado con una intención y es un poco esta, ¿verdad? Comprender qué nos está pasando. Estamos actualmente en un contexto que está impactado por la globalización, por nuevas nociones de soberanía, de identidad nacional, que han experimentado a lo largo del tiempo profundas transformaciones, ¿verdad? Entonces,
Nosotros en el programa anterior hablamos cómo tradicionalmente la soberanía, que implicaba el control absoluto del Estado sobre el territorio, su población y sus decisiones internas, ha mutado con el proceso de globalización, ¿verdad? Porque ahora esa identidad nacional que se construía con una base en historia, cultura, símbolos compartidos, fronteras claramente definidas, está tornándose mucho más compleja con los procesos de globalización, ¿verdad? Tenemos conceptos que se han vuelto un poco más difusos y complejos. Hay una creciente interdependencia económica que se refleja en tratados de libre comercio, digo libre porque no, ¿verdad? Son entre comillas libres, cadenas de producción globalizadas, mercados financieros internacionales. Esto ha limitado también la capacidad del Estado para controlar sus propias economías. Decisiones claves sobre el empleo, la inversión, la regulación muchas veces no se toman como un marco de control nacional, sino que se toman por actores transnacionales, ¿verdad? Un poco lo que habíamos retomado en el programa anterior, cómo la influencia de la hegemonía económica y de las transnacionales y de las corporaciones muchas veces le está restando soberanía y autonomía a los estados-nación, ¿verdad? Y sobre todo en los países que tenemos altos niveles de dependencia económica. En el plano político, los estados se han visto obligados a ceder parte de su soberanía ante esos mismos organismos internacionales que se consolidaron durante estos procesos, ¿verdad? Como la Organización de Naciones Unidas, la OMC, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, a cambio de beneficios colectivos que en teoría deberían ser la paz, el desarrollo, el acceso a mercados. Esta cesión ha generado tensiones, por un lado, ¿verdad? Porque, por un lado, la parte más positiva es que podemos decir que favorece la cooperación y la estabilidad, pero por otro también alimenta movimientos nacionalistas, populistas. Se percibe cierta pérdida de control como una amenaza de identidad, de autodeterminación, ¿verdad? Podemos decir que hemos visto brotes incluso hasta violentos en la parte civil. En cuanto a la identidad nacional, ha evolucionado a una visión cerrada y homogénea, y esa visión cerrada o homogénea que existía de la identidad nacional, ahora por influencia y por la exposición que hay de Internet, de interculturalidad, pues es más híbrida, es más plural, es más transnacional. Tenemos migraciones masivas, acceso a culturas globales a través de medios digitales, el reconocimiento de derechos multiculturales, que han desafiado la idea de que la nación se basa en una única lengua o en una única religión o en una única etnia, ¿verdad? Esos son conceptos que han quedado un poco obsoletos. Hay muchos estados que enfrentan el reto de definir una identidad nacional en términos que sean más incluyentes, reconociendo la diversidad interna sin perder la cohesión social. Y este reto no está siendo a veces tan bien percibido por los mismos estados, ¿verdad? Entonces, al no ser percibidos, se generan focos de exclusión y de muchísima tensión social, ¿verdad? Entonces, vemos que cosas tan insignificantes como el resultado de un partido de fútbol puede desencadenar olas de violencia, y entonces uno se pregunta, ¿por qué está saliendo esa ola de violencia de la nada? No es de la nada, hay un resentimiento social, ¿verdad? A lo largo de todo este conflicto que venimos hablando, ¿verdad? Y de muchas malas lecturas que se han hecho respecto a las migraciones, respecto al concepto del otro, ¿verdad? Entonces hay una interdependencia global que ha desafiado la viabilidad del Estado-nación tradicional como una unidad autónoma, culturalmente homogénea, políticamente soberana. No lo ha eliminado, ¿verdad? Pero sí lo está obligando a adaptarse a un mundo que es más interconectado, que está buscando nuevas formas de legitimidad, de cohesión y de gobernanza más compartida, porque también tenemos problemas que son globales, que no se van a solucionar con soluciones, mini soluciones a nivel interno, ¿verdad? Necesitamos soluciones globales para los problemas globales que tenemos, que son muchos, en el área ambiental, en el área social, etc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profe. Yo creo que nos queda muy, muy claro, ¿verdad? Como ha habido todo un proceso de reconfiguración de esas identidades nacionales y estados, ¿verdad? En un principio totalitarios, monolíticos, ¿verdad? A una nueva versión
no siempre aceptada, digamos, de estados, ¿verdad?, donde el pluriculturalismo y la pluridentidad es lo que debería privar como término de respeto de los derechos humanos. Cerramos este programa, este segundo programa de Historia de la Cultura. Agradecemos muchísimo a la profesora Adriana Barrantes y les invitamos a ver este episodio por las redes sociales de Onda UNED, de Cátedra de Historia de la UNED, y por el 101.5 de Radio Nacional. Muchas gracias. Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.